Esta conferencia comenzará a grabarse. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a nuestra última conferencia de nuestro tercer ciclo de ciclos de conferencias virtuales para jefes de planta de concreto. La conferencia de hoy va a ser sobre comportamiento humano y seguridad, a cargo del ingeniero Mauricio Echeverri Calle, quien es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia y tiene más de 30 años de experiencia laboral en el sector a nivel internacional. Damos muchas gracias a León y a Domat, que sin su apoyo no hubiera sido posible esta conferencia. Y mismo les comparto nuestra declaración sobre prácticas no restrictivas de la competencia y específicamente en estas reuniones está prohibido discutir acuerdos de precios o de productos e intercambiar información comercial para restringir la competencia. Asimismo, les quiero compartir que durante la reactivación del sector, el Laboratorio del Concreto de Asocreto ha venido siendo un gran aliado de empresas y proyectos, a quienes agradece su voto de confianza en estos momentos de gran desafío. Seguimos poniendo a la disposición de todos ustedes nuestro conocimiento y experticia acreditada por la ONAC, de la mano de una gran calidad humana, y los invitamos a preguntar por los servicios que requieran en el control de calidad de sus proyectos y cadenas de suministros, teniendo plena confianza de que solo cuidaremos y acataremos cada una de las indicaciones dispuestas por ustedes y las autoridades, sino que sentiremos sus necesidades como nuestras, entregándoles los menores tiempos de respuesta posible. La información de contacto, como pueden ver, la pueden encontrar en la pantalla, así como a través de nuestra página web www.asocreto.org.co y redes sociales donde nos encontrarán como Asocreto. En este momento le daré palabra a Mauricio para que empecemos con nuestra presentación. Muchas gracias a todos y a León y a Domat que hicieron esto posible. Gracias, Vicente, muy amable. Bueno, a todos los amigos les pediría el favor si pueden apagar sus cámaras y sus micrófonos para que durante el desarrollo de la charla no tengamos problemas de conexión. Entonces, gracias por acompañarnos y vamos a comenzar. Me dicen si ya están viendo ustedes mi pantalla o no. Vicente. ¿Aló? Sí, yo lo estoy ahí mirando. está perfecto. Ahí Ya lo están viendo. Entonces, vamos a comenzar. Muchas gracias a todos. Bienvenidos. Un agradecimiento muy especial a la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, que nos permite estos espacios no solamente para estar en compañía de todos los amigos de Latinoamérica, sino de compartir experiencias y aprendizajes que se han tenido a lo largo de la vida y que en un momento dado pueden servir para todos. Vamos a tomar un tema que es bien importante, como es el comportamiento humano en la seguridad. Si bien es cierto, la Federación trabaja específicamente con la industria del hormigón premezclado en América Latina, esta charla no se enfoca solamente en esa industria en particular, sino que es transversal a todas las industrias. Es transversal a las industrias grandes, a las industrias medianas, a las industrias pequeñas, incluso a la actividad doméstica en la casa, porque cuando tenemos una empleada o cuando nosotros mismos estamos haciendo actividades de cocina, de carpintería, de cualquier actividad, pues estamos expuestos a tener lesiones, y la forma de entender cómo funciona el comportamiento y cuáles son los resultados en seguridad creo que nos va a servir a todos. Un agradecimiento de nuevo a Domat, que es una compañía colombiana de fabricación y desarrollos tecnológicos para la industria del concreto, y para León, que es un nuevo jugador en la industria cementera nacional, como producto de una alianza entre Corona y Cementos Molins de España. Ya las prácticas restrictivas las mencionó Vicente y vamos entonces a entrar. Y empecemos por qué se espera que haga un jefe en su vida diaria.
¿Y cómo se concatena esto con la seguridad? Y lo primero es que, pues, cuando hay un jefe, lo que se espera es que él esté dando los resultados que la compañía necesita. A nadie se le paga simple y llanamente por hacer un trabajo sin resultados. Y en el caso de los jefes es bien importante el compromiso de todo el tiempo estar dando resultados y ojalá incrementarlos de forma importante. En segundo lugar, tiene que ser el líder de entender las necesidades de los clientes y de su equipo de trabajo para poder subsanar esas necesidades con los productos y servicios que tiene la compañía. Al interior de la compañía tiene que asegurarse que todos los recursos físicos, de tecnología, humanos, estén alineados y trabajando en conjunto para entregar esos productos y servicios que piden los clientes. Por otro lado, tiene una responsabilidad muy importante en el crecimiento de las personas. Tiene que hacer un acompañamiento y tiene que ser una persona que muy empática para entender esos talentos que cada una de las personas tiene, porque al final del día ellos son los que van a tomar la batuta y van a continuar con la generación de resultados que espera la compañía. Tiene un rol muy importante en dimensionar la empresa en el futuro, en cómo imaginarse esos futuros, cómo pensar en qué se requiere hoy para poder acondicionar la compañía y que en el futuro sea una empresa realmente fuerte. Y relativamente nuevo le llegó el rol de la seguridad. ¿Y por qué digo que relativamente nuevo? Hace 90 años se construyó el edificio Empire State en Nueva York y en esa época no solamente los presupuestos de obra contemplaban la cantidad de materiales y los costos, sino que contemplaba el número de fatalidades que se esperaba tener en la obra. Dice la historia que el presupuesto que ellos tenían era una fatalidad por piso. En otras palabras, esperaban 102 fatalidades. Después de un año de trabajo y 3.500 personas que laboraron aproximadamente, solamente tuvieron 5. Miren ustedes lo importante y cómo cambia el lenguaje. Solamente tuvieron 5. Para la época eran estándares realmente buenos. Pero hoy en día, pensar en que nosotros en una obra de un año tener 5 fatalidades es lo peor que puede pasar. No solamente en términos humanos de la pérdida de vidas, sino lo que significa eso en términos económicos. Lo que significa eso en pérdida de clientes cuando uno cada vez en trabajos con el gobierno, en trabajos con multinacionales, le exigen tener unos récords importantes en temas de seguridad. Cuando uno tiene calificaciones en los bancos y le revisan todo el tema de seguridad, de manera que esto, que es un rol relativamente muy nuevo, ha adquirido una relevancia muy importante en las compañías. Ahora, al jefe no se le pide que sea un experto en seguridad. Lo que sí se le pide es que tenga un interés genuino para que no hayan esas lesiones. De hecho, yo no soy un experto en seguridad, pero quiero enfocar esto desde el tema de liderazgo y desde los roles de liderazgo que a mí me ha tocado desempeñar en mi vida laboral. Cómo nosotros tenemos que aprender unas nuevas cualidades y tener unas empatías distintas para enfocarnos y poder influir en las personas que trabajan con nosotros para evitar estas lesiones. Expertos los tengo en la audiencia. Eduardo Ruiz, Germán Ceseña, Carlos Tirado, que esos sí han sido personas que me han enseñado mucho y que son realmente expertos. Pero, repito, aquí lo que quiero es ver la visión de un jefe que es un todero, que tiene un conocimiento de muchas cosas, pero que necesita el aporte de algunas personas especialistas en cada uno de los temas para poder lograr los objetivos que se requieren. Ahora bien, una vez que las compañías entonces deciden que la seguridad es un tema bastante importante en el desarrollo de sus negocios, pues viene la implementación de un sistema de seguridad. Y la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cuáles son esos factores influenciadores de la seguridad?
y básicamente hablamos de 4. Uno es la percepción del riesgo. Entonces, tenemos que adquirir nuevas capacidades en ver nuestro entorno con la mirada de la lesión, entender los riesgos y ver cómo los podemos minimizar. El segundo aspecto es crear normas claras para evitar que la gente se lesione en las actividades normales de la compañía. El tercero es, si no cumple, pues entonces va a tener que tener un balance de consecuencias, pero no solamente negativas, sino también positivas, porque un punto fundamental es cómo promovemos en la gente las buenas acciones con premios que le ratifiquen que lo que está haciendo es bien y que lo siga repitiendo. Y por último, se le pide que los jefes sean un ejemplo a seguir para que se cree una cultura en toda la organización. Y una vez que se tienen claros los influenciadores, entonces se genera una política, se dan los roles y responsabilidades, se da un entrenamiento muy exhaustivo a lo largo y ancho de la compañía, se hace todo el dimensionamiento y los análisis de trabajos en altura, de trabajos en sitios confinados, del uso del equipo de protección personal, etc. Se empiezan a llevar los indicadores y entonces se llevan los indicadores tradicionales y los indicadores de liderazgo que nos permiten ver el desempeño del sistema. Se hacen análisis de causa y consecuencia de los accidentes y finalmente se llega al tema del balance de consecuencias. Y empieza a medirse el desempeño. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos los diferentes indicadores, indicadores como las lesiones, como las fatalidades y todo eso, y empieza a mostrar una tendencia que es muy curiosa. Una vez que empieza un sistema, los indicadores empiezan a subir, a deteriorarse. Y la razón es porque empieza a medirse. Normalmente siempre hay un subregistro en las compañías y en la medida en que uno empieza a montar un sistema con bastante fuerza, pues esos subregistros empiezan a desaparecer y empezamos a ver la situación real de lo que sucede en nuestras compañías. Viene una segunda etapa que es la que empieza todo el mundo a sentirse muy satisfecho porque ya una vez que el sistema va adquiriendo cierta madurez, pues los resultados empiezan a verse muy bien, empezamos a reducir las lesiones y obviamente las fatalidades y todo eso. Pero tristemente empieza a aparecer como un rebote en esos indicadores. Y viene un tema de frustración muy grande, especialmente en los jefes, porque dice, bueno, pero si estamos implementando, si le estamos poniendo tantas ganas y tanta energía, tantas horas, tanta inversión, ¿y por qué si veníamos tan bien empiezan a subirse? Y la razón es que a menudo no somos tan efectivos porque implementamos el sistema pensando en que la influencia del comportamiento no es tan importante y que son más las condiciones físicas las que nos llevan a la implementación. Entonces, aquí es cuando tenemos que empezar a decir, la única forma, si ya hemos trabajado en todas las condiciones, ahora para volver a bajar esta curva, necesitamos trabajar en el comportamiento. Y viene obviamente una etapa de desespero donde todos los jefes empiezan a oír qué es lo que pasa y a quejarse con temas como estos. Tenemos las reglas, pero la gente no las cumple. ¿Cómo no vieron el peligro? Y obviamente esto es muy fácil ser árbitro una vez que se ha acabado el partido. O cómo es de fácil cuando yo estoy en mi escritorio y me traen la información y yo digo, pero ¿cómo? Si era evidente lo que podía pasar. Pero no nos ponemos en el momento en que la persona tomó una decisión que fue errónea y que le causó la lesión. Y la otra queja. Pero si le damos tanta capacitación, traemos expertos y la gente sigue haciéndolo mal. Bueno, si a ustedes les suena familiar este tipo de quejas, entonces les digo que tienen dos cosas buenas. La primera es que están en una compañía que efectivamente está preocupada por el bienestar de las personas, que son conscientes de que las familias en las mañanas o al inicio del turno les prestan a los empleados para que desarrollen su labor y que nosotros como responsables de la organización tenemos que devolvérselos en las mismas condiciones.
Y segundo, pues que entonces usted tiene realmente esa preocupación genuina por la gente. Y eso es muy importante. Ahora, cuando hay estas quejas, lo primero que surge es una tendencia natural a decir, tenemos que ser mucho más estrictos con el balance de consecuencias. Todos intuimos que las consecuencias son las que mueven a las personas a actuar de una u otra manera. Y nos preguntamos, ¿por qué la gente hace lo que hace? Y la gente hace lo que hace por el misterio de la acción humana, porque el comportamiento humano es lo que nos lleva a nosotros a actuar de una manera o de otra. El comportamiento humano que, entre otras, tiene el libre albedrío. Nosotros podemos comportarnos bien o mal, o podemos comportarnos bien durante mucho tiempo y cuando queremos cambiar, también lo podemos hacer. Tenemos el libre albedrío, en otras palabras, podemos hacer lo que nos dé la gana. Y lamentablemente, cuando nos enfrentamos a ciertos riesgos, el comportamiento humano, dependiendo del adiestramiento que haya tenido, toma la decisión correcta o incorrecta. Comportamiento, ¿cómo se ve? Es cualquier acto observable, como ponerse el cinturón de seguridad, como usar los equipos de protección contra caídas, como dar una buena retroalimentación a un subordinado. Y aquí el comportamiento humano pues es muy complejo, no es ciencia exacta, pero tampoco es arbitrario. Y ahorita vamos a ver por qué. Se puede moldear con cierto adiestramiento. Y aquí una cosa bien interesante es que el comportamiento humano tiene también unas facetas bien interesantes. Nos mueve el resultado, no la probabilidad. Voy a poner dos ejemplos. El primero, ¿por qué la gente compra lotería? Porque espera ganarse el premio mayor. Y mientras más grande sea el premio mayor, más gente compra la lotería. Pero todo el mundo pasa por alto la probabilidad. Mientras más gente haya comprando la lotería, menos probabilidad hay de que yo me la gane. Pero el comportamiento humano es muy curioso. No le interesa ese tema de la probabilidad. Le interesa el resultado. Lo mueve el resultado. Y voy a poner otro ejemplo. La gente tiene un dinero y quiere invertir y entonces le ofrecen que compre una propiedad raíz o que compre acciones de una compañía tecnológica y le muestran que las compañías tecnológicas pueden dar 3 o 4 veces más rentabilidad que la propiedad inmobiliaria. El resultado, que es mucho más alto, los mueve a llevar allá sin ver la probabilidad de riesgo. Y ustedes lo acaban de ver en esta pandemia hace ya van a ser 2 meses, todas las bolsas se cayeron y todas las acciones tecnológicas se fueron al piso. Los que habían invertido en propiedad raíz, ahí sigue. Entonces, hay una cosa muy interesante que es el sesgo que tiene el ser humano para trabajar sobre el resultado y no sobre la probabilidad de éxito. Y esto también sucede en el tema de la seguridad. Siempre nos vamos por lo que nos mueve como resultado y no porque la probabilidad del accidente nos va a pasar. Siempre pensamos, ¿y eso por qué me va a pasar a mí? No trabajamos o más bien trabajamos con el sesgo del descuido de la probabilidad. Y fíjense cómo el comportamiento humano cambia a través del tiempo. La masculinidad de los líderes ha cambiado de una forma dramática. Miren ustedes este cuadro de Luis XIV. Es un cuadro del siglo XVIII. Luis XIV fue rey de Francia, ha sido el rey que más tiempo ha estado a lo largo de la historia en su reinado. Reinó durante 72 años. Se le llamó el rey Sol y él después decía una frase que muy importante para los políticos y es: el Estado soy yo. O sea, un tipo con una prepotencia, pero además con mucha influencia en el siglo XVIII, no solamente en Francia. Y miremos lo que para esa época era masculinidad. Miren primero la peluca. Miren las medias que se usaban en esa época.
Los zapatos, aquí lastimosamente no se ven, pues los zapatos eran de tacón alto, como se usan hoy en día, pero por parte de las mujeres. Miren los colores de la ropa. ¿Qué tal el bastón de mando? Y miren la oficina en que trabajaba. Oficina que, entre otras, es el Palacio de Versalles, que seguramente muchos de ustedes conocen. Siglo XVIII. ¿Qué pasa en el siglo XXI? Mire cómo la masculinidad de los líderes ha cambiado. Esta es una foto de Barack Obama, donde uno ve los colores, donde uno ve la poca fastuosidad con respecto al siglo XVIII, y tal vez uno diría que es hasta una masculinidad muy insulsa. ¿Qué es lo que más resalta? Resalta el reloj, pero realmente miren la diferencia, cómo los comportamientos a lo largo del tiempo han ido cambiando. Ahora, ¿qué impulsa el comportamiento? Dos factores. El primero, el factor de los antecedentes, los que me predisponen a mí a hacer un determinado comportamiento, y los resultados. Miremos los antecedentes. Los antecedentes son todos esos eventos y circunstancias que predisponen y preceden un comportamiento. Miren, la palabra predisponen es muy importante. ¿Cómo cuáles? Las reglas. Nosotros establecemos reglas de seguridad que predisponen para que la gente cumpla a través de su comportamiento. Con el entrenamiento los estamos predisponiendo para que actúen como nosotros queremos que ellos actúen para que no tengan lesiones. La disponibilidad de los equipos de protección, etcétera. Las condiciones de los equipos de trabajo. El conocimiento del trabajador, porque no solamente es lo que nosotros le damos entrenamiento en el trabajo, sino eso el conocimiento que él trae de sus empleos anteriores, de su misma crianza, de su mismo entrenamiento intelectual a lo largo de la vida. Y obviamente por la cultura en la cual se desenvuelve. Entonces, los antecedentes me predisponen a mí para tener un determinado comportamiento. Y las consecuencias son los resultados que siguen a ese comportamiento. ¿Cuáles resultados? Un resultado favorable es ahorrar tiempo. Un resultado es que los jefes aprueben el comportamiento que yo tengo. Otro es el que mis pares y mis subalternos también. Y en el tema de seguridad sabemos muy claramente que no solamente yo me cuido, sino que yo me cuido y cuido a mis compañeros, cuido a mis subalternos, cuido a mis jefes, y ellos también me tienen que cuidar a mí. La conveniencia. Si un comportamiento genera una consecuencia que me conviene a mí, pues yo lo voy a seguir. Que el trabajo se haga sin incidentes es una consecuencia que es favorable. Y obviamente la lesión. Entonces, las consecuencias de mis comportamientos son muy importantes. Normalmente en las compañías, cuando trabajamos en el tema de seguridad, nos enfocamos en los antecedentes y trabajamos toda esta parte porque nos enfocamos mucho en las condiciones y dejamos de lado que a la gente la mueve es las consecuencias. Vuelvo al tema, la gente compra lotería por el premio que espera ganarse, no por la probabilidad de éxito. Entonces, si nosotros queremos tener realmente un desempeño que nos favorezca el evitar lesiones en las personas, tenemos que trabajar mucho en las consecuencias y como jefes tenemos que adquirir las competencias para identificarlas y para mover la organización en ese sentido. Voy a poner dos ejemplos. Un ejemplo venial, y ese ejemplo venial es un supervisor, ya está cambiado, listo para irse a su casa, lo alcanza un subalterno y le dice, necesitamos que usted revise este trabajo para poder entregar el equipo y que el turno siguiente pueda trabajar. Entra rápidamente al lugar operativo sin ponerse las gafas, a pesar de que está el aviso de las gafas, revisa el trabajo en 5 minutos, lo aprueba y se va. No pasó nada. Por eso lo llamo un ejemplo venial. Pero analicemos un poquito en detalle qué significa esto. El no uso de las gafas es el comportamiento. Y miremos los antecedentes. Si el hombre ya está por salir y no usa las gafas todo el tiempo, no tiene la disponibilidad inmediata de usarlas. Puede haber temas de condición de las gafas.
no nos olvidemos que el equipo de protección personal, para todos los que lo han usado, eso es un tema bastante complejo porque no son tan cómodos como todos quisiéramos usar. No siempre se usan, a pesar de que todo el tiempo decimos que hay que usarlos y toda la cosa, siempre todos en algún momento de nuestras vidas hemos cometido el pequeño pecado venial de no usarlo. Siempre pensamos que nadie nos va a ver. El ser humano también trabaja mucho es por quién me ve, y cuando estoy solo actúo de otra manera. El afán. El hombre está terminando su turno y ya tiene afán porque tiene otras actividades que hacer. Es el fin de turno y ya no quiere saber más de su trabajo. Tiene ganas de irse a su casa, tiene otras actividades, tiene otra vida. No va a pasar nada, nadie le va a decir nada. Además es supervisor, entonces, ¿por qué alguien le va a decir que entró a un área 5 minutos sin ponerse las gafas? Y además porque le jugamos al resultado, no a la probabilidad de que me pase algo a mí. No, olvídese, si yo soy supervisor y tengo todo el entrenamiento y yo soy el que les enseño a ellos, ¿por qué me va a pasar eso? Pero miremos las consecuencias. Las consecuencias, obviamente, una primera es ahorrar tiempo. Ya, quiero hacer eso rápido porque mientras voy por las gafas a mi oficina y me devuelvo, estoy perdiendo tiempo. La comodidad de hacer esto en 2 minutos y se acaba el tema y no tener que ponerme las gafas que no son tan cómodas. La conveniencia es que me demoro más yendo por ellas que la revisión del equipo. La aprobación de mis compañeros, no me van a decir nada, simplemente van a estar felices es porque rápidamente le di el release al equipo para que el siguiente grupo trabaje. Pero puede pasar que alguien me vea y me regañe, es una consecuencia. O puede pasar que yo sufra una lesión. Miren ustedes las cosas tan interesantes, la cantidad de antecedentes versus las consecuencias, son mucho menos. Y entre las consecuencias he marcado en verde las positivas y en rojo las negativas. Fíjense, son más las positivas que las negativas. Por lo tanto, como me muevo por las consecuencias, hago el comportamiento porque le juego a que esto no me va a pasar. Hagamos un poquito el análisis de clasificación de este tema. Vamos a clasificar las consecuencias en tres aspectos. Tiempo. ¿Qué significa tiempo? Si la consecuencia es inmediata, es mucho mejor que una consecuencia que es posterior. Una consecuencia que es cierta me mueve a mí a realizarla. Las que son inciertas, no me mueven mucho. Y finalmente el resultado, si es positivo, me mueve aún más a hacerlo. Siempre hay que analizar las consecuencias en estas tres dimensiones. La inmediatez, la certeza y la positividad. Y analicemos. La lesión, empecemos por las contrarias. La lesión es inmediata. Si me va a pasar, me pasa en ese mismo momento. ¿Es cierta? No, no es cierta. Puede que me lesione como puede que no. No todo el mundo se lesiona por no usar las gafas. Y el resultado, pues obviamente sería negativo. Miremos la disciplinaria, que me regañen porque no use las gafas. Puede que sea inmediata o puede que no, puede que me digan dentro de 8 días, ya para qué, ahí no vale. Es incierta porque no necesariamente toda acción disciplinaria es cierta. Y obviamente es negativo porque nadie quiere que lo regañen. Pero miremos las positivas. Ahorrar tiempo es inmediato, es cierto y es positivo. La comodidad es inmediata, es cierta y es positiva. La conveniencia es inmediata, es cierta y es positiva. La aprobación es inmediata, es cierta y es positiva. Miren esta cantidad de cosas positivas que hacen que yo me refuerce en mi conducta y que por eso piense que a mí no me va a pasar y actúe como actúo. Ahora voy a poner un ejemplo capital. Y esto lo hago en memoria de un gran ser humano que fue Alex Guillén, quien sufrió un accidente fatal y lastimosamente lo perdimos. Y el evento ocurrió de la siguiente manera. El operador de mixer sale a hacer su trabajo, no hizo sino un solo viaje en su turno y lo hizo a partir de las 12 del día. A las 14 horas se reportó más o menos que ya estaba de regreso a la casa. La planta recibe una llamada diciendo que hay un mixer accidentado y
nos encontramos con la consecuencia de que el operador perdió la vida. Miremos en detalle qué sucedió. El comportamiento es una conducción peligrosa. Estas son fotos reales de lo que sucedió. Ustedes ven aquí, espero que lo vean bien. Aquí se ven los frenón, el rastillón de las llantas en el momento de frenar. Miren la curva y donde están toda esta cantidad de curiosos, el mixer cayó en la parte de abajo y esta fue la forma en que quedó. Quedó de costado, miren ustedes las llantas aquí y miren la cabina totalmente destrozada. Analicemos los antecedentes. Los antecedentes es tomar una ruta diferente. Estaba establecido por dónde tenían que circular los mixer cuando iban a esa determinada obra, pero él tomó una ruta totalmente diferente. Esta es una pendiente bastante pronunciada que termina en una curva también, como ustedes la ven, casi de 90 grados y que tiene un peralte completamente contrario a lo que se espera. Era la finalización del turno, tenía afán por salir, natural, cada cual ya terminó su trabajo y quiere irse. Los registros del equipo mostraron que iba a 106 kilómetros por hora, totalmente por fuera de las normas de tránsito y de los estándares de la compañía. Se encontró que tenía los audífonos puestos y que muy probablemente estaba haciendo uso del celular. Nos faltan muchos más antecedentes porque lastimosamente no pudimos hacer una entrevista con la persona para haber entendido qué más antecedentes hay. Si hubieran habido antecedentes familiares, si hubieran habido antecedentes biológicos. Nadie puede garantizar que una persona haya sufrido un desmayo o haya sufrido una alteración en el azúcar y que haya hecho que haya tenido una conducción peligrosa y que lo haya llevado a la fatalidad. De manera que lastimosamente nos quedaron muchas preguntas por hacer. Miremos las consecuencias. Ahorrar camino. Si yo me voy por una ruta que es más corta, pues estoy ahorrando camino. Y llego más rápido, les pediría el favor que hay unos micrófonos por ahí encendidos y nos pudieran ayudar a apagarlos para que mejoremos la audición. Gracias. Llegar rápido a la planta, ¿para qué? Pues para salir temprano. Muy probablemente ya lo había hecho antes, ya conocía la ruta y sabía que podría tener todos estas consecuencias positivas. Consecuencias negativas, que alguien lo hubiera visto, lo hubiera regañado, hubiera tenido una consecuencia disciplinaria, que hubiera tenido un accidente de tránsito, o lo peor, que fue lo que realmente sucedió, una fatalidad. Miren, de todas las consecuencias analizadas, hay más positivas que negativas, y el ser humano se mueve por las positivas y considera que las negativas tienen muy poca probabilidad de ocurrencia. Vamos a hacer la clasificación de consecuencias en las 3 dimensiones que mencioné ahorita, en el tiempo, en la certeza y en el resultado. Tiempo es que sea inmediato, certeza es que efectivamente va a pasar y resultado que sea positivo o negativo. Y empecemos por la parte más triste, la fatalidad. Es inmediata, pero es incierta. No todo aquel que tiene una conducción peligrosa tiene la certeza de tener una fatalidad, pero la consecuencia es negativa para él, para su familia y para la empresa. Un accidente de tránsito es inmediato, también es incierto y es negativo. La disciplinaria puede que sea inmediata o puede que no lo sea, es incierta y lógicamente es negativa. Pero mire las positivas, ahorrar camino es inmediato, es absolutamente cierto y es positivo. Llegar rápido es inmediato, es cierto, es positivo. Salir temprano es inmediato, cierto y positivo. Y ya lo ha hecho, es inmediato, cierto y positivo. Todas estas cosas positivas lo llevaron a actuar como actuó, sin considerar la probabilidad de las negativas, sufriendo la triste consecuencia de la fatalidad. Tenemos que trabajar en modificar el comportamiento. Ya mencionaba yo que el comportamiento no es ciencia exacta y que es maleable y que tiene influencias que son identificables y totalmente lógicas. Y aquí es donde tenemos que adquirir estas competencias para identificarlas y poder influir
en las personas que trabajan con nosotros para que tengan un comportamiento adecuado. Necesitamos manejar los antecedentes de tal manera que se incrementen los que animan a la persona a realizar la conducta deseable que traiga como consecuencia la protección de la persona contra lesiones. Y hay que trabajar en las consecuencias muy fuertemente. Todo el tiempo hay que incrementarlas de tal manera que sean más las positivas que las negativas para que la persona actúe en consecuencia. ¿Y cómo se pone en práctica esto? Básicamente con 4 elementos. El primero, entender. ¿Entender qué? Entender la conducta que nosotros queremos reforzar para que sea la conducta esperada y deseada en todo momento, no solamente cuando la persona está expuesta a que otros lo ven y sufran las consecuencias, sino que cuando esté solo, actúe en consecuencia. Entender cuáles son los antecedentes y las consecuencias que motivan esa conducta deseada. Verificar el entendimiento de los antecedentes y de las consecuencias que yo tengo, que sean primero correctos y segundo, y más importante aún, que coincidan con los antecedentes y consecuencias de la persona que ejecuta la actividad. Tenemos que verificar, confirmando con la gente que estamos entendiendo las mismas cosas, que no nos vaya a pasar esto, que yo como jefe estoy viendo la copa negra y que mis subalternos no están viendo la copa, sino que están viendo los dos perfiles alrededor. Un mismo hecho, dos visiones diferentes. Tenemos que trabajar muy fuertemente en confrontar lo que nosotros vemos y pensamos con lo que ven y piensan nuestros subalternos para que podamos tener la conducta deseada. Necesitamos ajustarlo, cambiar los antecedentes y las consecuencias que no funcionan. Que no nos pase que nosotros decidimos que lo mejor es que la gente camine por este pasillo y resulta que la gente toma un atajo por aquí y toma un atajo por acá. Pues si eso está ocurriendo, lo que nosotros debemos hacer es corregir y adaptarnos para que las cosas funcionen y obtengamos el comportamiento que nosotros esperamos de la gente. Y finalmente, evaluar el impacto de esos cambios y repetir aquellos que no dan los resultados positivos que tenemos. Y entonces eso se aplica en todo el ciclo del tema de seguridad. Primero, en el cumplimiento. ¿En el cumplimiento de qué? Para que la gente siga las reglas, tenemos que hacer el análisis de por qué ellos siguen las reglas o por qué no las están siguiendo. Tenemos que dejar de pensar que la gente no cumple simplemente porque es desafiante o porque quieren llevar la contraria. No, tenemos que entender qué los motiva a no cumplir. Tenemos que hacer el análisis de todo el comportamiento que los lleva a no cumplir esos comportamientos deseados que nosotros queremos. Y tenemos que encontrar las razones lógicas que mueven a la persona al no cumplimiento. Y las etapas fundamentales están en la planificación, cuando estamos planificando una tarea típica o cuando estamos creando esos procedimientos o cuando estamos haciendo un diseño, tenemos que tener el análisis de antecedentes y consecuencias en cada uno de los puntos. ¿Quién sabe qué moví yo aquí para salirme? Ya regresé, gracias. Tenemos que hacer el análisis de antecedentes y consecuencias para diseñar esas tareas típicas, para crear esos procedimientos y para hacer el diseño seguro. En el entrenamiento tenemos que enseñarles a las personas esos comportamientos deseados a través de las consecuencias positivas que lo mueven y reforzarlos en el lugar de trabajo. Tenemos que hacer un acompañamiento jefe-empleado en entender los antecedentes y las consecuencias que motivan un determinado comportamiento y entre los dos identificar esas consecuencias positivas. Y finalmente, en la investigación de accidentes, tenemos que tener claro que la mayoría de los accidentes ocurren no por las condiciones, sino por el comportamiento. Y por ende, tenemos que identificar esos comportamientos totalmente hasta el último detalle y tenemos que hacer el análisis de los antecedentes y las consecuencias en las dimensiones que yo mencionaba ahora, en el tiempo, en la certeza y en el resultado positivo o negativo de la consecuencia. Una vez que nosotros hemos adquirido todo este tema de lo importante que es el comportamiento, entonces tenemos que empezar a buscar
cómo lo compaginamos en la jerarquía de control para tratar de manejar todas las condiciones en las compañías, alejándonos del libre albedrío de las personas, alejándonos de los comportamientos negativos que llevan a las lesiones. Y empecemos por el primer punto de la jerarquía de control, que es eliminar. Eliminar el peligro físicamente. Y aquí pongamos un ejemplo. Es muy común en las industrias tener silos de almacenamiento, en el caso de las concreteras, pues de cemento, pero en las demás industrias normalmente se tienen silos de almacenamiento de productos semiterminados, terminados o de materias primas. Y es muy común, o era muy común antiguamente, que la gente subiera por escaleras para medir la cantidad de material que hay ahí y poder hacer inventarios. Pues una forma de eliminarlo es cuando yo adquiero la tecnología suficiente para poder medir internamente y que desde mi oficina yo pueda saber la cantidad de material que tengo en el inventario sin que nadie tenga exposición. Elimino el riesgo por completo. ¿Qué sucede aquí? Hay cero dependencia del comportamiento. No hay persona que esté actuando, entonces no hay forma de tener una lesión. Si yo no puedo eliminarlo, tengo que sustituir ese peligro por uno que tenga un menor grado de peligro. Yo voy a poner el mismo ejemplo de los hilos. Antiguamente se usaban este tipo de escaleras, incluso todavía se usan en muchas partes, y aquí el riesgo es que una persona se desprenda y se caiga. Y obviamente, pues la caída es muy alta y puede tener unas consecuencias fatales muy fuertes. Si yo sustituyo esta escalera por estas otras, pues estoy sustituyendo el riesgo en que la persona al bajar puede que no use la baranda o puede que esté bajando de afán y se caiga, sí, pero ya no se va a caer totalmente, sino que va a caerse de un descanso al otro. Estoy reemplazando el peligro por uno de menor consecuencia. El tercero son los controles de ingeniería, donde trato de aislar a las personas del peligro. Cuando yo tengo unas bandas transportadoras y pongo ciertas barreras para que la gente no pueda acceder, pues sí, estoy aislando a la persona del peligro, pero le estoy dejando el libre albedrío de que pueda meter partes de su cuerpo que pueden resultar lesionadas. En esas mismas bandas también a veces se ponen este tipo de barreras para que la gente no toque en lugar de cerrar por completo la banda. Es una barrera de ingeniería que estamos dependiendo del libre albedrío de la persona de respetar la barrera o de traspasarla y sufrir una lesión. El cuarto son los controles administrativos, que es tratar de cambiar la manera de trabajar de las personas. Cuando yo pongo señalizaciones como estas, pues le estoy diciendo a la gente por dónde puede y por dónde no puede circular, pero la gente perfectamente puede saltarla sin ningún inconveniente. Y el último, que es el que muchas veces usamos como primero, es el uso de los equipos de protección personal. Entonces usamos las máscaras, usamos los cascos y toda esta cosa, y aquí tristemente dependemos 100% del comportamiento humano. De si la persona en un momento dado lo usó, si se quitó el casco en el momento inoportuno y le cayó un elemento que lo golpeó y le causó una lesión o una fatalidad. Entonces, fíjense ustedes lo importante de esta jerarquía de controles, cómo el más efectivo es la eliminación y cómo el peor es simplemente irnos por el uso de protección personal. Más efectivo porque hay menos probabilidad de comportamiento humano y menos efectivo porque más dependemos de la voluntad de la gente para que cumpla o no los temas. Entonces, yo les quiero dejar dos mensajes finales antes de pasar a las preguntas. El primero, hay que trabajar siempre sobre las consecuencias positivas para obtener que las personas tengan el comportamiento adecuado que nosotros queremos que tengan para evitar lesiones. Y el segundo, tenemos que implementar medidas en todos nuestros sitios de trabajo con el menor posible influencia del comportamiento humano. Un tema del comportamiento, cómo lo trabajamos y lo reforzamos a sabiendas de que lo que nos mueve son los resultados y no la probabilidad de ocurrencia. Y dos, cómo eso lo llevamos para tener condiciones donde no dependamos de que la gente cumpla o no cumpla con
el comportamiento esperado para evitar lesiones. De nuevo, muchas gracias a Domatia León por permitirnos estar con ustedes hoy en día con esta presentación. Y pues quisiera saber qué preguntas tienen ustedes en el chat para que discutamos un poquito antes de terminar esta parte. Les dejo mi correo. Si tienen alguna duda, algún comentario, con gusto serán recibidos. No sé, Vicente, si podemos comenzar con la sesión de preguntas. Mauricio, no tenemos preguntas hasta el momento. De todas formas, si alguien tiene una consulta o una duda, puede escribir al correo de Mauricio o al mío, que es vegaviria@socreto.org.co. Bueno, y si quieren, anímense y hagan ahí un par de preguntas para que no nos vayamos todos como que o entendimos o no entendimos y no nos interesó. Bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Mercedes. Primero que todo, felicitaciones. La verdad que es muy apasionante ver cómo una persona que ha tenido un recorrido técnico entiende la importancia que pues es mi área del comportamiento humano. Coincido contigo en tus apreciaciones y creo que es un muy buen punto para trabajar. Por supuesto que es la única forma como vamos a lograr contrarrestar lo que nos está pasando. No solamente en temas de salud y seguridad, no solamente en los sistemas de gestión, sino aplicado a la situación particular que vivimos hoy en día. Mil gracias y créeme que me encantó oírte. Gracias, María Mercedes. Un tema fundamental es los jefes. Nos aprendemos muchas cosas a lo largo de nuestro desempeño dentro de las compañías, pero creo que nos hace falta aprender un tema fundamental. Trabajamos con personas y trabajamos para personas y necesitamos adquirir competencias desde el punto de vista psicológico de cómo entender qué mueve a las personas para hacer lo que hacen. Otro comentario, otra pregunta. ¿Sí? Mauricio, buenos días. Jorge Marín. Jorge, adelante, por favor. Bueno, interesantísima la conferencia y atendiendo a todo lo que has comentado ahí, la parte comportamental de las personas supremamente importante. En la experiencia, en otras conferencias que de pronto uno ha estado, yo de pronto he trabajado en el sector petrolero, trabajé en las concreteras, pero en este tema del sector petrolero, donde es también tan riguroso en la parte de la seguridad, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de accidentes suceden de manera comportamental, se ha referido a las personas, en los cambios de turno. ¿Sí? Colocabas el ejemplo venial donde el supervisor quería irse. Bueno, es un factor bien importante que por la premura puedan suceder accidentes. Segundo, ¿a dónde llegar con todo esto? Yo pienso que en el liderazgo de las personas que manejan la parte de seguridad está en que la seguridad se vuelva algo como un estilo de vida. Totalmente, que las personas entiendan la importancia de que usted salió a trabajar, pero queremos que regrese a su casa completo, porque usted puede sufrir un accidente y usted se va. Pero ¿quiénes quedan aquí en la tierra? ¿Quiénes quedan aquí en la tierra sufriendo las consecuencias? La familia, finalmente. Entonces, que sea un estilo de vida la parte de seguridad. Pienso que allá debemos estar siempre enfocados para convencer a las personas en esa parte comportamental que muchas veces dicen, yo no me pongo el casco porque a mí nunca me ha sucedido nada y llevo 20 años trabajando en esto. Se ha visto. Muy importante tu comentario, Jorge, y solamente agrego dos cosas. Efectivamente, en los cambios de turno y cuando la gente regresa de vacaciones. Por eso ahorita que está volviendo a reactivarse el tema de la economía, es tan importante hacer una reinducción en los temas de seguridad y específicamente en reforzar todas estas consecuencias positivas
porque hemos perdido el ritmo y lo que no queremos es que esa pérdida de ritmo se dé en lesiones. Gracias, Jorge. ¿Otro comentario, otra pregunta? Ingeniero, muchas gracias nuevamente por la invitación. Un placer escucharle a los años y su experiencia. Pues solamente un comentario, ¿no? O sea, de las personas que nosotros administramos o tenemos plantas pequeñas de hormigón, pues totalmente de acuerdo con todos los comentarios acerca de la seguridad, pero básicamente también es muy importante el factor económico, ¿no? Con empresas grandes, empresas totalmente con una economía bastante estable, pues definitivamente es fácil decir el asunto de la eliminación del riesgo, es decir, dejar el comportamiento humano al mínimo. Pero en pues, industrias pequeñas como la mía, por ejemplo, lo que hay que hacer es trabajar en la parte crítica de la pirámide, es decir, en el comportamiento humano, de decir que las personas sean cada día o estén conscientes cada día de que tenemos que cuidarnos y protegernos a través del equipo de protección personal. Básicamente eso, pues, y en eso trabajamos. El que has tocado, Harold, el tema económico, como en toda actividad empresarial, están las personas, está el medio ambiente y está el tema económico. Indudablemente uno tiene que entender las situaciones, pero también tiene que entender que uno debe hacer una forma incremental de soluciones de tal manera que no de la noche a la mañana resuelva todos los problemas, pero sí que le puedan llevar a tener siempre la mayor seguridad posible, porque entre otras, las consecuencias económicas de una fatalidad son muy fuertes para una compañía. Muchas gracias. ¿Otro comentario, otra pregunta? Mauricio, sí, Orlando. Dile, Orlando. Mira, hay una cosa para que más adelante nos sugiera, no sé si con la experiencia. Uno tiene que volverse psicólogo, sin ir a estudiarlo, con la experiencia, con los que hemos empezado desde abajo y hemos terminado en algún cargo más arriba, con todos los que están ahí. Es cómo volverse psicólogo viendo la persona. Es muy importante del comportamiento del ser humano. Yo me compré la lotería como el ejemplo de usted y no me la ganó. Al otro día llego aburrido, me llevo a subirme al cielo y me boto. ¿Cierto? Es como esa parte, en 5 segundos, en mirarle a los ojos, en mirar el comportamiento de la persona, tener ese chip rápido de ser psicólogo y separar a esa persona. Totalmente de acuerdo contigo, Orlando. Por eso mencionaba yo ahorita que a los jefes nos hace falta entrenamiento en temas de psicología para entender un poco más los comportamientos de nuestros equipos de trabajo en pro de la seguridad y en pro de la consecución de los resultados económicos de la compañía. Gracias, Orlando. Me decías, Vicente, que también había un par de preguntas más. Sí, acá tenemos otras 2 preguntas. Una que nos dice si el comportamiento positivo, es decir, el premio por buenos resultados en seguridad, funciona en realidad o puede llevar a ocultar accidentes para no perder el premio. Ese es un tema bien delicado y tiene que ver con un tema que es el comportamiento íntegro de las personas, que la gente es íntegra hasta donde quiere ser. Aquí retomo lo que decía Orlando ahorita, tenemos que aprender un poco de psicología para entender a las personas y saber qué tanto grado de honestidad hay, pero tenemos que tener sistemas muy fuertes en la organización que no premien las mentiras, sino que siempre sea un tema muy transparente. ¿Y la otra? Ok, perfecto. Y la otra pregunta es, ¿cuánto tiempo puede llevar este cambio de conductas? Esta es una pregunta que yo la puedo devolver con otra. ¿Por qué la gente actúa como actúa? Es un tema que es bastante complicado, pero lo que se necesita es persistencia de los jefes y del sistema, que digo tiene que ser muy fuerte, y de toda la organización, para persistir siempre en estos temas hasta que se vayan sumando. Uno va evangelizando a unos pocos
y esos van haciendo la cadena con otros y poco a poco hasta que se vuelve una cultura. Pero es un tema que exige esfuerzo y exige dedicación. Hola, Mauri. ¿Sí? Adelante, José Ignacio. Mauricio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Hola Nacho, cuéntame tu ¿Tienes- inquietud. Te perdimos. Se entrecortó y no te logramos bueno, escuchar. Yo pertenezco al gremio constructor. Mucho. Aló, Sí, ahí volvió tu ¿ahí sonido. me escuchas? Sí, señor. Hola, ¿me escuchas? Ahí me Perfectamente. escuchas. Te perdimos, Nacho. Bueno, lastimosamente. Trataré de decir si se puede. Si quieres, escribe la pregunta ahí y la contestamos porque tu sonido está bastante mal. Ahí me escuchas. Muy entrecortado. Tenemos otra más, Vicente, porque también el tiempo lastimosamente nos va a... No, el que me pregunta es un comentario con respecto a esta parte del comportamiento. Más que Volvió un perfecto. preguntamiento, teniendo en cuenta. Vicente, ¿algún otro más? No, definitivamente perdimos la comunicación. No tenemos más comentarios. Bueno, muy bien. Entonces, a todos muchas gracias por participar tan activamente. Espero que pongan en práctica ese par de mensajes que se llevan a sus trabajos y cuídense mucho de las lesiones y cuiden mucho a su gente. Muchas gracias. No, Mauricio, muchas gracias a ti por esta presentación. La gente ya está agradeciendo, dice que le pareció muy interesante, que fue excelente la charla. Muchas gracias a todos los participantes por su asistencia. Asimismo, muchas gracias a León y a Domat, que sin ellos esto no hubiera sido posible. Muchas gracias a todos y que tengan un feliz día. Muchas gracias. Gracias, Mauricio. Gracias, doctor Mauricio, un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Gracias. Gracias. Gracias, Mauricio. Un gran abrazo. Muy buena. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Ya. Pero hasta